a los congresistas de la República, que tienen, por supuesto, en este discurso y en la posición política del presidente, una posición tomada y que sería bueno compartirla y conocerla. Nos acompaña aquí en estudios el congresista Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Bienvenido, congresista. Un gusto conocerlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también nos acompaña el congresista Alex Paredes, congresista del bloque magisterial. Congresista, qué gusto conversar con usted. Muy buenas tardes, bienvenido. Feliz 28. Sí, buenas tardes, feliz 28 y muchas gracias por la gentileza. Encantado, congresista. Congresista Muñante, se fueron ustedes del hemiciclo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo no me fui. Renovación, ¿no? Sí, yo me quedé y otro congresista más de mi bancada se quedaron. Fue una decisión personal bueno de cada uno de los congresistas retirarse o quedarse. Yo me quedé haciendo mis apuntes porque justamente quiero basar mis opiniones en la información que el presidente nos está dando para poder tener pues una opinión fundamentada, ¿no es cierto? Y después hacer, digamos, la crítica o la afirmación o ¿no? El reconocimiento, ¿no? Pero me quedé porque justamente este discurso que nos pasaron 10 minutos antes de que termine, no lo teníamos pues. Y es bien raro porque siempre se nos dan los discursos al inicio de cada ponencia. Entiendo. Y no lo teníamos, por eso ir apuntando, exactamente, por eso que me quedé para poder tomar mis apuntes. Vamos y ver entonces. ese tema. Los tres elementos que usted cuestionaría, discutiría, los más importantes que ha sentido de este discurso, ¿cuáles son, congresista Muñante? Solamente al inicio. O sea, si nos remontamos al inicio, el presidente comenzó con ese discurso segregacionista, separatista, ¿no? Ese discurso de conflicto, de división entre los peruanos al referirse al tema de la independencia. Recordarás que hizo lo mismo cuando se refirió a la opresión española, estando el propio rey de España presente cuando él asumió el mando. Entonces, ese discurso no lo ha abandonado. Y eso fue lo que comenzó a generar ese malestar dentro del Congreso de la República. A partir de ahí es que algunos congresistas optaron por retirarse, porque apeló al mismo discurso de segregación que ya nos tiene acostumbrados desde el inicio, ¿no? Entonces, eso es algo que... ¿No valoran ustedes en el marco además de una fecha como la del 28 de julio? No, por supuesto. ¿Qué otro elemento? Algo que también señala el presidente es que nosotros nos oponemos al cambio. Y el único cambio, digamos, radical o preponderante que ha propuesto el presidente es su famosa Asamblea Constituyente, ¿no? Obviamente nosotros en el marco de nuestras atribuciones decidimos no aprobarlo. Entonces es nuestra facultad hacerlo. Así que el Ejecutivo renunció ya a ese proyecto. Exactamente, renunció a ello, aceptó las facultades que tiene cada poder del Estado. Sin embargo, hizo mención a eso como que haciendo una especie pues de pataleta, ¿no? Y lo otro es que el presidente afirma de que en nuestro país miles de peruanos han salido de la pobreza, cuando todas las estadísticas muestran más bien que la pobreza ha aumentado. Gente que estaba en la condición de clase media volvió nuevamente a la condición de pobreza, y los que estaban pobres se convirtieron en pobres extremos. Esos son datos del INEI que él no puede borrar. Pero él se basó en su argumento citando al INEI en ese caso. Sí, pero el INEI lo contradice completamente. Así es. Bueno, congresista Alex Paredes, a usted le pregunto lo contrario. ¿Qué le gustó del discurso presidencial y dónde cree que estuvo bien puesto el acento? Bueno, lo que hay que señalar como corolario de todo es la parte convocante. No creo la necesidad de entender que esta confrontación, esta situación de conflicto entre poder ejecutivo y legislativo debe terminar. Hizo mención inclusive de un ejemplo, el caso del proyecto de ley que presentó tanto el Ejecutivo como la congresista Diana González sobre los impuestos a las empresas de apuestas deportivas, y que significan 160 millones que va a tener el fisco. Obviamente no todo va a ser perfecto, pero creo que hay que recibir en buena onda el talante de la convocatoria, ¿no? ¿Qué cosas más positivas? Yo creo lo anunciado en el aspecto económico y que lo puede corroborar el propio Banco Central
de reserva en el tema de crecimiento, que va por los 3 puntos y un poco más. Y también la mirada que le ha dado, obviamente tú entenderás, y el congresista Muñante, sobre la mirada a los trabajadores del sector educación. Incluso sí, habló de mejora de sueldos en su compromiso, además con los docentes del Perú, de la mejora de los sueldos del magisterio. El congresista Muñante, congresista Paredes, ha percibido que este pudo haber sido un discurso segregacionista, que no une, sino separa, sobre todo por la primera parte, ha mencionado él. ¿Qué reflexión le merece? No, yo creo que hay que contextualizar al menos la intención de lo que él menciona. El tema de la independencia de hace más de 200 años, creo que todavía nos pone un escenario de deuda, de devolución. Los que hemos recorrido el país a través de nuestras semanas de representación congresal y a través de las sesiones extraordinarias, que eso hay que reconocer de este Congreso de la República, que varias comisiones, en su gran mayoría, han desarrollado sesiones descentralizadas. Y en la medida que uno integra varias, permite conocer en varias regiones y sus problemáticas que tal vez no se visibilizaban. Y entonces la pregunta que se hace, ¿por qué tanta postergación de años? ¿No? Y eso no se va a resolver en un año. Yo no creo que quienes han gobernado el país lo han hecho con mala intención, el no tratar de abarcar en la atención de todos los peruanos. Entonces, esa es una realidad. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, la situación aún pendiente de carreteras de diversas zonas de nuestro país, por supuesto, sistema de salud, de acuerdo. El sistema de educación. Congresista Muñante, fíjese, el congresista Paredes sí percibe que este es un discurso convocante. ¿Por qué ustedes no lo perciben así? A ver, un discurso convocante tiene sus matices, ¿no? Tiene sus formas, y es un discurso que principalmente llama a la unidad, ¿no? De los peruanos, justamente estando en fiestas patrias, ¿no? Sin embargo, cuando él, por ejemplo, se refiere a los que han propuesto la vacancia presidencial como defensores de intereses privados, prácticamente él está estigmatizando a esa clase política que ha visto en la vacancia una herramienta constitucional como la única salida para lo que ha sido el gobierno durante todo este año. Entonces, tenemos, ¿no?, la legitimidad de poder proponer una herramienta constitucional como una salida frente a la crisis. Sin embargo, para él esto es simplemente perseguir intereses privados o de grandes empresas, cuando en la realidad pues uno puede salir a la calle y ver la enorme desaprobación que tiene de que efectivamente aquí hay un problema de gestión, y no por su condición de provinciano y no por su condición de maestro rural. Eso tiene que quedar bastante claro. Lo escucho y me pregunto si es que el presidente de la República, con sus errores y sus aciertos, no ha sido elegido para gobernar 5 años, y en este primer año hablar ya de vacancias, de elecciones adelantadas, más allá de los temas judiciales que no son menores, no quiero decir que no lo son, por favor, pero ¿no sienten que desde el Congreso la cosa se puso muy cuesta arriba para el Ejecutivo? Yo creo que no hemos movido en función a las actitudes o acciones que ha llevado el Ejecutivo. O sea, si no hubiésemos visto pues familiares prófugos, no hubiésemos visto acusaciones directas de corrupción, no hubiésemos visto 5 expedientes abiertos en la Fiscalía de la Nación, no hubiésemos visto ministros con relaciones con el senderismo, ¿no es cierto? Quizás si no hubiésemos visto nada de eso, tal vez la vacancia no hubiese estado puesta en la agenda del Parlamento. Sin embargo, lo vimos todo, ¿no? O sea, todo lo que uno puede imaginar, lo vimos. Entonces, como nunca incluso ha existido en la historia de nuestro país, no existe en la historia de nuestro país un presidente que en funciones esté siendo investigado por 5 casos de corrupción. Entonces, si eso es así, evidentemente el Congreso no se puede quedar con la mano cruzada, pues tiene que aplicar un control político. ¿Qué le parece, congresista Paredes? Bueno, yo lo manifiesto, soy muy respetuoso de los derechos humanos y los derechos de las personas tan inmersos ahí, en esa línea. Cada quien tiene derecho a pensar y a percibir como quiere las cosas.
¿no? Y eso es respetable. El tema lo hemos visto, como bien se ha señalado, algunos temas punzantes en las comisiones respectivas, en la comisión de Constitución, en la comisión de Justicia, ¿no? Y ahí hay que hacer un punto de quiebre. El profesor Pedro Castillo Terrones con la candidata Keiko Fujimori firmaron un documento en el Colegio Médico, una proclama por la ciudadanía, y donde honraron respetar el Estado de Derecho. El profesor Pedro Castillo hasta ahora lo sigue respetando, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente, que tanto se habla, eso pasa por la respectiva comisión. Los procedimientos tienen que ser respetuosos. Ahora, lo segundo tiene que ver con estas situaciones que se han hecho el tema de la Fiscalía. Así es. Para algunos el artículo 117 de la Constitución Política permite las investigaciones. Bueno, de su punto de vista, para otros no, Pero finalmente el Ministerio Público está haciendo su trabajo, que termine su trabajo, porque el trabajo del Ministerio Público no siempre termina pues con acusación, a veces termina con archivo, y la mejor evidencia estuvo la investigación de la Fiscalía de la Nación contra el proceso electoral donde fue electo y hecho presidente el profesor Pedro Castillo Terrones, y donde se lanzaron infundios, calumnias, insultos, etc., y todo fue al archivo. Pero sin embargo algunos ya condenaban. Entonces, ahora respetemos el trabajo del Ministerio Público. Yo no estoy de acuerdo con este proceso de investigaciones que se está haciendo, pero bueno, hay que respetar a la institución y veremos los resultados al final. ¿No le preocupa lo que los colaboradores eficaces han comenzado a señalar respecto al presidente de la República, congresista Paredes? Todas son menciones, dichos. Cuando muestren pruebas, ¿no? Cuando enseñen pruebas objetivas que tengan convicción, bueno, entonces habrá que creerles, ¿no? Porque ahorita son personas que están también con responsabilidades penales y que están buscando seguramente aminorar pues las sanciones que merezcan ellos, ¿no? Claro, pero una colaboración eficaz o una delación premiada lo que hace es al culpable quitarle años porque está diciendo la verdad, no porque está mintiendo. Sí, pero eso lo van a tener que demostrar en el proceso. Muy bien. Congresista Paredes, muchas gracias. El tiempo me ganó. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Congresista muchas gracias y mejores fiestas patrias. Sí, igualmente. Sí, muchas gracias por la invitación. Lo que tengo que referirme en relación a lo que comenta el congresista Paredes es que precisamente las investigaciones del Ministerio Público van a determinar si hay o no hay responsabilidad política o penal, ¿no es cierto? Sin embargo, el presidente el día de hoy en su mensaje a la Nación dijo de que se sometía a la justicia. Lo cual me parece un buen gesto, ¿no? Exactamente, pero ¿cómo podríamos nosotros traducir eso en la realidad cuando vemos a su defensa técnica interpusiendo recursos de nulidad para que la Fiscalía no lo investigue? Cuando vemos que la Comisión de Fiscalización, que también tiene facultades de investigación, va al Palacio y no los reciben. Entonces, hay una evidente contradicción en lo que se dice y en lo que se hace. Entonces, creo que si realmente todos queremos llegar a la verdad, los primeros que tienen que someterse a la justicia sin dilaciones ni inleguleyadas es el Poder Ejecutivo. Correcto. Pero ¿sabe qué siento? Que los colaboradores eficaces, que es importante que hablen ante la Fiscalía, para el partido de gobierno son todos unos mentirosos y para la oposición se convierten en una, digamos, un arma dorada para buscar sus objetivos políticos. ¿Cuál es el justo medio? Bueno, yo creo que todo colaborador eficaz en principio es un delincuente, porque está aceptando su delito. Sin duda. Entonces no podemos no podemos ir al son de lo que ellos nos digan, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que buscar que se corrobore. No podemos menospreciar tampoco lo que dicen, porque lo que usted ha afirmado es una cosa bien cierta. Ellos se someten a la colaboración eficaz con la finalidad de reducir sus penas. No lo hacen tanto por el país, lo hacen por beneficio personal. Pero para eso tienen que convencer a la Fiscalía y al Poder Judicial de lo que ellos están diciendo, se encuentran con elementos. Entonces, un colaborador eficaz no es un simple datero, no es un chismoso que desde afuera nos dice y nos canta cosas. No, es alguien que ha estado presente y ha estado involucrado con los actos de corrupción y ahora delata a sus compinches. Eso es lo que es un colaborador eficaz. Clarísimo. Gracias. Feliz 28. Gracias. Igualmente. Congresista Muñante, un gusto haberlo conocido y tenerlo en el programa.
Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí en esta edición especial de Irimanche. Quédense con nosotros, quédense en TV Perú.